Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y hablando de peruanos en el extranjero, en la Argentina hay un chico que poco a poco su nombre empieza a sonar fuerte. Y es que en solo 2 partidos hizo que todos lo miren distinto. Nos referimos a Marco Rivas. Tiene apenas 17 años, pero ya está abriéndose paso con una autoridad que sorprende, incluso en el país gaucho. No todos saben de este joven, mitad peruano, mitad paraguayo. Está viviendo un inicio de carrera que podría marcar un antes y después para el fútbol peruano. Y es que este sábado con Tigre marcó un doblete ante River Plate en el torneo de reservas del país argentino. Y una semana antes ya había celebrado con la selección peruana sub-18 ante Uruguay. No fue casualidad, un aviso. Rivas no llegó de rebote, sino empujado por su talento puro. En la 6ª división del fútbol argentino, donde los partidos se juegan con hambre real, Marco abrió el marcador con un zurdazo impresionante tras un pivoteo que le dejó solo frente al arco. 5 minutos más tarde, ya demostraba que no era un futbolista más, sino alguien con instinto, con eso que nos entrena. Después, en otra jugada, se metió en el área peleando una pelota dividida, y con la derecha salió su segundo gol, festejando con una confianza que no parece de su edad. Ese doblete lo puso en la conversación. El Tigre ya lo ve distinto. No solo es el máximo goleador de la 6ª división, sino un chico que transmite algo especial. Los periodistas que siguen al club lo dicen sin filtro, hay que blindarlo ya. Isaac Castro, del medio Tigre Maníaco, fue claro en redes sociales, por el bien del club, que lo firmen urgentemente. Y Luciano García, de Solo Tigre, agrega que llegó hace unas horas de jugar con Perú, sub-18, y ya la rompió. Hay que blindar a este chico, dice. Son mensajes que reflejan algo que va más allá del resultado. Hay una joya en proceso y Tigre lo sabe. El presidente Martín Suárez lo confirmó. Están evaluando hacerle su primer contrato profesional porque su perfil es demasiado interesante. Mientras tanto en Perú ya se encendieron las alarmas. Sporting Sal, Alianza Lima y Universitario Deportes lo tienen en la mira. 3 grandes detrás de un mismo nombre, algo que no pasa seguido con un futbolista de 17 años. En la Diena también lo siguen de cerca. En San Luis, la idea es clara, repatriar a los jóvenes con raíces peruanas que jueguen afuera. Rivas forma parte de esa nueva ola, la misma que encabeza Felipe Chávez, el del Bayern Múnich 2, que ya debutó con la selección mayor el viernes pasado ante Chile. Carlos Silvestri, técnico de la sub-18, lo tiene entre sus fijos, junto con otros talentos que vienen desde ligas europeas, por lo que todo apunta a que ese chico es más que una promesa, es una señal de lo que puede venir si se apuesta por tiempo y proceso, porque Marco Rivas no solo marcó 2 goles, marcó un camino, y en la actualidad, donde lo que más necesitamos en la selección son goles y delanteros, esta aparición en la Argentina es casi un milagro caído del cielo. Y lo que hace unos días era solo un rumor, hoy es una posibilidad real, y es que Luis Advíncula podría volver al fútbol peruano. El Rayo no lo está pasando bien en Boca, y eso se nota. No juega mucho, pero del puesto, y todo apunta a que será uno de los jugadores que el club argentino dejará ir a fin de año. A sus 35 años, el lateral derecho empieza a pensar en su siguiente paso, en donde puede cerrar su carrera profesional con cierto protagonismo. Y mientras algunos clubes argentinos y brasileños se lo están peleando, desde el Perú también llegó una llamada fuerte, la de Alianza Lima. Los íntimos lo tienen en carpeta con posible fichaje de bomba para la próxima campaña, no solo para levantar su nivel en la Liga 1, sino también para volver a competir a nivel internacional, con jerarquía, peso y nombres que generan respeto. Lo que parecía un sueño del hincha empezó a volverse algo más serio, y es que en las últimas horas trascendió que hubo un primer acercamiento entre el club blanquiazul y el propio futbolista, aprovechando que Advíncula no está sumando minutos en Boca, donde el actual titular es Juan Barinaga. Desde ahí la historia tomó otro rumbo. El periodista deportivo Gerson Cuba confirmó en su canal de YouTube que ya hubo contactos y se encendió la conversación. Hoy día me llegó la información. Como ustedes saben, desde que se fue Noriega, siempre consulté por el tema de Advíncula y de Aquino. Me dijeron que son jugadores que están siempre evaluados y siempre en el radar de Alianza Lima. Sabían también que la prioridad de Luis Advíncula era Sporting Cristal en este caso. Lo que me comentaron es que dentro de la posibilidad de quedarse en Boca, hoy en día ya son nulas, casi nulas, por decirlo de esta forma, porque no está teniendo partidos, no está teniendo no está saliendo en lista de convocados. Y obviamente ya ha abierto la posibilidad en Perú de escuchar ofertas de los clubes que deseen contar con él, los cuales Sporting Cristal levantó el teléfono
y no cumplió con la expectativa que quería Advíncula, y luego llegó Alianza. Llegó Alianza con una expectativa y a Advíncula le ha gustado esto le sumó también las conversaciones que ha tenido con algunos seleccionados de la selección peruana, que están netamente ahí calentándole la oreja en este caso, y han empezado ya a tener conversaciones formales. O sea, esto ya implica tener conversaciones formales de negociación para que pueda estar el próximo año en Alianza Lima. Esto, a diferencia de Galese en este caso, o en Tapia, como les dije en su momento, ya pasó a otro nivel. Ya pasó a lo que es ya una conversación formal, una negociación, una previa ya negociación, y sé que Advíncula quiere ya regresar al Perú, pero hay que esperar un poco, ¿no? Pero el deseo de Advíncula ya está, él ya escuchó la propuesta de Alianza, gusta mucho, pero todavía está recién naciendo la negociación. A diferencia de lo de Pedro Galese y lo de Tapia, que yo creo que lo de Tapia todavía es muy lejano, igual que lo de Pedro, esto ya es un paso más avanzado y creo que tiene relación al por qué de repente por ahí se busca la opción de un delantero de 9 de Alianza para el próximo año, y dejando el cupo libre de lateral derecho, y de repente por ello el caso de Alan Cantero, ¿no? Recordemos que Cepelini, que Vizcarra, Castillo y que Gaibor tienen contrato todavía. Así que de esos dos, tanto Enrique y Cantero son las opciones que ahorita podrían dejar Alianza como por los cupos del exterior, ¿no? Y bueno, tengo entendido que hay mucho gusto del área deportiva de Alianza de contar con Luis Advíncula, ¿no? Lo que muchos creen imposible, ahora tiene algo de lógica, sobre todo considerando que Alianza Lima tiene varios nombres de selección en su actual plantel: Carlos Zambrano, Pablo Guerrero, Miguel Trauco, Sergio Peña, Pedro Aquino o Renzo Garcés. Con ese entorno, el Rayo podrá sentirse en casa, y ahí empezó el fuego cruzado, porque si bien la posibilidad de ver a Advíncula con el plantel blanquiazul ilusiona a los aliancistas, en la Florida la noticia cayó como un golpe bajo. Muchos hinchas del Sporting Cristal se sienten traicionados solo con imaginarlo vestido de blanquiazul, recordando que el propio futbolista siempre dijo ser hincha celeste. Pero claro, lo mismo dijo Pedro Aquino y terminó firmando por los victorianos. Entonces la pregunta es inevitable: ¿pasa lo mismo con Lucho? Actualmente su registro no es brillante, pero tampoco malo para un jugador que ya entra en la recta final de su carrera profesional. Algunos dicen que está en declive, otros que en la Liga 1 todavía puede marcar diferencias. Lo cierto es que su futuro está abierto. Puede quedarse afuera, volver al Perú o sorprender con un nuevo destino, porque Advíncula no es solo un futbolista, es un símbolo, un tipo que divide opiniones, que arrastra emociones y que representa a toda una generación. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Luis Advíncula sea el fichaje bomba en el 2026? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y lo que les anticipamos que sucedería terminó ocurriendo: la no convocatoria al partido amistoso de Australia de Alexander Robertson. El volante del Cardiff City no fue tomado en cuenta por los Carrus para su primer amistoso de la fecha doble de octubre, y con esto se cerró una nueva página de la novela de idas y vueltas entre el futbolista y la selección peruana. El mediocampista inglés, escocés, australiano, peruano, que en teoría puede elegir libremente, pero que en la práctica parece no haber encontrado su lugar en ninguna parte, porque hace unas semanas, cuando se supo que había tenido contacto con la Federación Peruana, muchos creyeron que por fin había llegado el momento de ver a Robertson con la blanquirroja. Manuel Barreto lo tenía en sus planes, lo veía como un refuerzo ideal para este nuevo proceso, y todo apuntaba a que el mediocampista, formado en el Manchester City, iba a dar el paso, pero no. Australia lo llamó antes y él, sin pensarlo, aceptó cándidamente. Lo más curioso es que esa convocatoria no fue más que una jugada de bloqueo. Lo citaron, pero no lo usaron. Lo borraron del mapa apenas cumplieron su objetivo: evitar que Perú lo convoque primero. En el amistoso ante Canadá, disputado en Estados Unidos, Robertson ni siquiera apareció en el banco de suplentes. Nada, ni minutos, ni siquiera intenciones reales de hacerlo jugar. Y eso deja una sensación amarga, al menos para su entorno, porque queda claro que Australia solo quiso para impedir que juegue por otro país, es decir, por nosotros. Su nivel además no es el mejor. Se lesionó en el cierre de la pretemporada en julio de este año y ha estado desde entonces varios meses sin jugar, y recién ha vuelto a los entrenamientos en las últimas semanas. O sea, no está en su mejor forma, y quizá por eso tampoco lo consideren frente a Estados Unidos el próximo 14 de octubre. Pero más allá del presente físico, el tema de fondo es otro.
la manipulación deportiva de las federaciones de fútbol y el dilema de identidad de estos futbolistas con raíces múltiples. Hay quienes aseguran que el propio Robertson jugó sus cartas, ya que se dice que usó a Perú para generar ruido, para que Australia sintiera el temor de perderlo y así recuperar atención, y lo logró. Tony Popovich, el técnico de los canguros, no lo había considerado ni como suplente desde el 2024, pero bastó que se hablara desde Perú para que el llamado llegara de inmediato. Fue una maniobra que sorprendió a muchos, aunque no a todos, porque los que seguimos el fútbol hace décadas sabíamos que esto iba a pasar, que lo convocarían solo para bloquearlo a nosotros, pero que definitivamente Australia ni lo pensaba usar. Lo dijimos antes, la semana pasada, les avisamos que Australia no lo iba a hacer jugar, lo llamaron solo por miedo a Perú, y al final el tiempo nos dio la razón. Entonces Australia sabe perfectamente que Robertson no está para jugar, es más, lo están exponiendo, porque donde se les ocurra ponerlo en algunos de los partidos contra Canadá el 10 de octubre o contra Estados Unidos el 14, se puede resentir de su lesión. Entonces, si en Australia e Inglaterra saben que Robertson no está apto para la alta competencia, menos internacional, entonces ¿por qué lo convocaron? Por Perú. Tienen miedo de nosotros que le llenemos la cabeza de cositas y se los robemos. No hay otra explicación. No lo llamarían. ¿O ustedes creen que en Australia no hay más jugadores como para que llamen a un futbolista de la tercera división de Inglaterra? Y encima de todo, que no juega oficialmente hace 5 meses. Porque sí, Robertson no juega desde el 3 de mayo oficialmente cuando juegan en la Championship. Luego de eso cayó lesionado en un amistoso de pretemporada el 26 de julio. Así que viene con cero continuidad. Y si está entrenando con el Cardiff, no tiene ritmo futbolístico. Su mismo técnico lo confirmó. Por eso tampoco fue convocado por Perú. Porque sabían perfectamente que iba a ser por las puras. No iba a jugar. Como no va a jugar solamente por Australia. Salvo que estén locos de remate y quieran arriesgarlo a una lesión. Pero sí me queda clarísimo que desde Australia tiene miedo que Perú les robe un futbolista que ahora en verdad no lo consideran, porque les apuesto lo que quieran que para los partidos de verdad, por las eliminatorias asiáticas o por torneos oficiales, Australia no lo va a llamar, no con esta actualidad. Igual se ve que Robertson aceptó el llamado y quiere volver a estar con los Socceroos, aunque sea de paseo, porque es su gran ilusión, todos sabemos eso. Porque me queda claro una cosa, jugando en la tercera división, incluso en la segunda Inglaterra, no va a jugar por Australia, partidos de eliminatoria, Copa de Asia y mucho menos un hipotético mundial. Es más, al convocarlo ahora, para mí lo han agarrado de su corazoncito. Él haya caído redondito, tal vez por culpa de su padre, es cosa suya. Pero si yo fuera amigo de Robertson y fuera muy sincero con él, le diré la verdad que solo lo han llamado porque Perú se lo quiere robar a Australia, no porque los Socceroos crean que es un gran talentazo y que hoy puede potenciar a su equipo. No, cuando vengan los partidos de verdad, ni lo voltearán a ver. Aunque quién sabe, y lo llaman, lo hacen jugar 2 partidos oficiales, los minutos finales, y lo bloquean para Perú, para que nosotros lo olvidemos para siempre, solo por joder. Así de simple. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en noviembre? Perú jugará amistosos en Europa, y esa podría ser la oportunidad para volver a mirar a Alexander Robertson. Si Australia no lo convoca otra vez, puede ser alternativa para Perú. Barreto lo sabe, y por eso dejó un mensaje interesante en conferencia de prensa. Va a ser importante para nosotros y para Perú en el futuro de que aquellos que quieran venir, vengan. Creo que los partidos en Rusia va a ser una oportunidad para ver algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria, al ser solo un partido. Pero bueno, esperaremos de todos modos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad. Robertson no fue tomado en cuenta contra Australia. No fue convocado. El partido. A ver en noviembre qué pasa. De repente. ¿Tú crees que aguanta? ¿Tú crees que Robertson? Escúchame, No. perdón. Escúchame, es que yo no creo que Robertson sea es un término Robertson tan va a seguir- informal va a de seguir que eligiendo Australia para claro, que esté ahorita. Pero es un proceso. Pues. Perú va a volver a insistirle Claro. y le va a dejar las O sea, cosas que en Robertson, claro. como lo chuté de Australia, un mes va a volver a ir a Perú y el O sea, marzo a Australia. Me estás diciendo que no es porque vio el partido de la selección peruana con No, Chile y no. dijo A mí me yo gustaba, quiero me ser dijo que parte por de amor al Perú, por amor a la cosa es así. por amor Cuando Robertson no sea llamado para el Mundial, va a tocar la puerta de Perú a decir, ¿siguen interesados? Y Es Perú así. va a decir, sí, ya me choteaste. Y está bien. No, a mí me ¿Qué pasó parece- con la Padula? No, pero Fuiste la Padula no fuiste fue al así aeropuerto a rápido. recibirlo. ¡Epa! No. ¡Epa!
hizo su informe, Gianluca Lapadula. No, me va a quedar callado. Claro. No, hizo su informe, Gianluca Lapadula. Lo de la Padula no fue de un día para otro, fue después de 4 años. Eso. Claro. No, pero Eduardo, yo escuché ¿Cuándo que la lista decías el bambino de los Andes. ¿Cuándo tiene que dar la lista Australia para el Mundial? ¿Cuándo? Bueno, será en mayo, junio, Ya, claro. falta todavía, veremos. Está bien, acá no somos rencorosos, acá. Igual. Acá recibimos, ¿no? Acá lo recibimos. Venga. Deja pisar. Acá lo recibimos. Claro. No, en verdad, Son situaciones. No, a lo que yo voy en verdad, ya hablando en serio, es que yo no. Estaba hablando en broma. Estabas haciendo un O chiste. sea, Estamos con cualquier payasada acá. el switch de Robinson, o sea, el cambio de Robinson sea de un mes para otro. Robertson. O sea, Robertson. perdón, sea de un mes para otro. Switch, quiso decir. Y ya Robertson nos viene, o sea, viene ya no eligiendo Perú desde que su 17, ¿no? Yo creo O sea, usted no perdonaría en mi caso, No, a mí Robertson, me parece una tontería. No, sí, o sea, Yo creo que. señor. si quiere venir, Respeta no, a es que Robertson. Yo creo que por ahora estoy de acuerdo contigo, con Robertson y con Mateo Pérez. Claro, no, pero no, digo, están pensando en si otra quieren cosa. venir en un momento, pero yo no creo que sea tan inmediato cuando hoy está en Australia. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Con esa frase, el técnico marcó distancia. No cierra las puertas, pero tampoco suplica. Deja claro que solo estarán los que de verdad quieran ponerse la camiseta blanquirroja. Y ahí entra el debate. ¿Vale la pena seguir insistiendo por Robertson? ¿O hay que dejarlo ir de una vez? Porque casos como el suyo no son únicos. Por ejemplo, Alberto Velázquez ya había jugado torneos juveniles con Finlandia y aún así fue convocado por Perú el mes pasado. Eso demuestra que mientras los futbolistas no estén bloqueados por la FIFA, siempre hay margen para decidir, y en ese margen Robertson todavía podría elegir a Perú. La diferencia es que en Australia las oportunidades son más escasas, tienen una base sólida de jugadores formados en ligas competitivas y Robertson hoy no es prioridad. En cambio en Perú sí lo sería, tendría minutos, protagonismo y el respaldo de una federación que busca talentos que ayudan a reconstruir a nuestra selección. Pero todo depende de él, de si quiere venir con convicción o solo por descarte, porque ese es el punto central de esta historia, la decisión emocional. Los futbolistas con varias nacionalidades viven esa guerra silenciosa entre sentimientos y oportunidad, entre orgullo y estrategia, y Alexander encarna perfectamente ese dilema. Ya nos rechazó antes y volvió a hacerlo ahora, pero si el tiempo le demuestra que Australia no lo necesita, tal vez mira a Perú con otros ojos, y si eso pasa, la Federación Peruana tendrá que decir si lo acepta de nuevo o si sigue adelante con otros nombres que sí demostraron compromiso desde el arranque. En el fondo, todo esto habla de algo más profundo que un jugador, habla de la identidad del fútbol peruano, de cómo un país que por años sufrió para exportar talento, ahora tiene descendientes en todo el mundo, pero que lastimosamente no siempre logra traerlos de vuelta. Algunos se sienten desconectados, como el caso de Mateo Pérez Vinglov, otros se acercan solo cuando los resultados acompañan. Por eso la tarea de Barreto y la Federación Peruana no es solo convencer, sino construir un sentido de pertenencia real, una conexión emocional con el escudo. Y mientras esa idea madura, Robertson sigue siendo un símbolo de esa búsqueda, no tanto por su talento, sino por lo que representa. Un futbolista con opciones que todavía no se define, un caso que muestra lo que el fútbol moderno se ha vuelto, un terreno donde la nacionalidad se negocia, la camiseta se mide en oportunidades y la pasión muchas veces queda en segundo plano. Pero ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos insistir con Robertson, sabiendo que Australia lo usó y lo dejó afuera? ¿O simplemente habría que pasar la página y enfocarnos en quienes sí quieren estar desde el primer día? La respuesta no es sencilla, pero si algo queda claro es que el fútbol no perdona la indiferencia y que al final la lealtad pesa más que el talento. Si Robertson quiere volver a admirar a Perú, que lo haga con el corazón, porque esa camiseta no se busca por conveniencia, se elige por sentimiento, y eso, en la bicolor, tampoco puede darse el lujo de negociar. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.